Listo, entonces muy buenos días, gracias por llegar a tiempo. Hoy tenemos un tema que pienso yo nos hace mucha falta tocar y nos hace mucha falta aprender a trabajar, que es la culpa y la preocupación. Dos emociones que realmente estamos todo el tiempo viendo por una razón o por otra. Y es porque tenemos un gran entrenamiento, nos han hecho máquinas de que si algo nos han hecho sentir que si algo nos importa, nos tenemos que preocupar por ello. O que si algo nos importa, nos tenemos que sentir culpables por lo que hacemos o dejamos de hacer para ellos. Entonces son dos emociones que aunque pareciesen diferentes, la verdad crean en nosotros el mismo resultado. Y el resultado es un malestar interno. Bienvenidos a los que están llegando. Me tomo este segundo solamente para darles la bienvenida. Y en este momento vamos a poner, por favor, los micrófonos mudos. Con eso no hay feedback. Gracias. A ver, déjenme ver. Yo voy a cerrar algunos. Con eso no hay un ruido detrás de nosotros y es mucho más tranquila la transmisión. Bueno, me gusta empezar en punto en honor a todas las personas que llegan a tiempo y porque me parece que es una manera en la que podemos aprender a respetarnos mutuamente. Eso me encanta. Por esa razón empiezo, estaba hablando, retomo, rebobino. Estaba hablando de que dos emociones, ¿por qué no las miro por separado? Las miro juntas, porque a pesar de que parecen diferentes, tienen el mismo efecto en el ser humano, que es un efecto paralizante, un efecto de incomodidad y malestar, pero que de alguna manera te amarra, te quita tu presente, no te permite la movilidad, ir hacia adelante, ¿no? Entonces, nos hemos convertido en máquinas de culpa y nos hemos, para poder demostrar que algo fue importante es porque me siento culpable por lo que pasó, ¿no? Entonces, guardo esto en mí y me va haciendo un cúmulo de cosas que en algún momento pueden explotar. El PowerPoint quedó un poquito larguito. Vamos a empezar voy a empezar a compartir la pantalla. Y nuestra primera pregunta va con esto, déjenme ver, aquí vamos. Acuérdense que yo soy mi técnico, ingeniero de sonido y todo lo demás. Entonces, agradezco mucho la paciencia de ustedes. Aquí vamos a cerrar esto. Y tenemos esta. Esta es nuestra primera lámina. Voy a dejarla pequeñita. ¿Ustedes la pueden ver? Me gustaría, bien sea con las manitos de emoticón, que sí, que la pueden ver. Creo que sí la estamos viendo. Y la primera pregunta es si hay una utilidad en sentir culpa y preocupación. Perfecto, Leo, gracias. ¿Hay alguna utilidad? Pensemos en que realmente todo tiene una consecuencia, todo tiene un efecto en nosotros. ¿Hay algún tipo de utilidad en cuanto a la culpa y la preocupación? Por favor, micrófonos, déjenme un momentito, voy para allá. Voy para allá porque desde aquí no lo puedo, no los puedo callar. Déjenme ver. Vamos para acá, de arriba, aquí. Mi Diala, no hay ningún problema. Sí lo voy a subir a YouTube y no hay ningún problema. Ok.
Ya, ahora sí, creo que estamos otra vez silenciados todos. No, me falta alguien. Ya, con eso no hay feedback. Entonces, volvamos a nuestra lámina. Estamos preguntándonos, ¿hay utilidad en sentir preocupación? ¿Ustedes sienten que esto les beneficia de alguna manera? Déjenme ver. Aquí. ¿Ya? ¿Hay utilidad en sentir culpa y preocupación? Vamos a empezar si hay utilidad en sentir culpa. ¿Ustedes creen que les sirve? ¿El sentir la culpa les ayuda o les lleva hacia alguna parte? Vamos con la siguiente. Con eso de una vez aquí. Vamos a empezar por qué es culpa. La culpa es sentirse terriblemente mal por algo que no deberían haber hecho o algo que no hicieron, ¿cierto? O sea, lo hice y me arrepiento, no lo hice y me arrepiento igual, y sentirse mal por lo que dijeron o dejaron de hacer. Estos son los dos detonantes de sentir culpa. Es lo que más nos lleva a sentirnos culpables. Porque no lo hice, porque fui tan tonto, o porque lo hice, para qué lo dije, porque estuve ahí. Entonces, empecemos a revisar cuántas cosas tenemos allá metidas con respecto de qué hicimos o dejamos de hacer. Y no es solamente, por ejemplo, a nivel de lo que hice o dejé de hacer con respecto a personas, lo que le hice a mi mamá o lo que no le hice, lo que hice con esta persona que amé tanto y no lo hice, lo que le dije, lo que no le dije, con los hijos, con los amigos, con los trabajos. También va en lo que dejé de hacer y que hoy tengo otra consecuencia, como haber tomado la decisión de cambiar de un trabajo, haberme movido a otro lugar, eh, no haber comprado alguna cosa. Y nos amarramos a sentirnos muy, muy incómodos pensando en, ¿por qué lo hice? Y muchas veces decimos, ay, no, yo ya no voy a pensar más en eso, te sacudes, lo sacas del sistema, según lo sacas del sistema, pero de pronto, sin darte cuenta, ese monstruo vuelve a aparecer y te vuelves a sentir culpable o alguien te lo recuerda, ¿no? Alguien te recuerda, es que lo que tú hiciste, sencillamente hay veces que no necesita nadie decírtelo, sencillamente tú ves a alguien y lo recuerdas y vuelves a sentir esa culpa que finalmente no te deja avanzar. ¿Cuántas veces te has paralizado en manejar una mejor relación o tener una reconciliación con una persona con la cual cometiste un error y que no sabes? O sea, guardas la culpa, la mantienes la culpa, pero no eres capaz de avanzar para mejorar esa situación. Muchas veces la culpa la sentimos totalmente en privado, pero pensamos que los demás no se dan cuenta. Pero nuestro actuar deja saber que hay algo que no está bien. No, cómo nos comportamos, cómo nos movemos, deja saber que hay algo que no está bien. A ver, quitemos esto. Dejémoslo por acá. Ya. Entonces, ¿cuántas veces ahorita en sus mentes, allí donde están cada uno de ustedes, empiecen a pensar, ¿qué cosas me han hecho sentir terriblemente mal? No lo vamos a contar aquí, no lo vamos a compartir, es privado. Si en algún momento alguien necesita trabajar eso muy, muy bien, estoy totalmente a la orden, pero aquí se trata de que nosotros nos estamos cuestionando a un nivel propio. Hay algo allí adentro de ti que aún te pesa terriblemente, que aún te hace sentir esa culpa de haber hecho, no haber hecho, de haber dicho o no haber dicho, o de no haber estado. Fíjese que a veces es tan impresionante que por decir algo, pasa o sucede alguna situación y tú tenías que estar en ese lugar y no estuviste, luego sientes culpa terrible por no haber estado ahí. Y pasó una situación que quizás estando tú o no estando, igual iba a pasar, pero te sientes culpable por no haber estado, independiente de si generaba bienestar o no generaba bienestar, ¿verdad? Entonces,
por ejemplo, cuando vamos a tomar cosas que todo el mundo conoce, como decir, cuando pasó lo del 9/11 en las Torres Gemelas, muchas de las personas que tenían que estar en ese lugar, pero que por A, B o C circunstancia no llegaron al tiempo y se salvaron de semejante catástrofe, se sentían culpables por no haber llegado. Pero por otro lado, tenían un profundo agradecimiento de no haberlo hecho. Pero si los que tuvieron o perdieron personas muy ligadas a su sentir, a sus emociones, a su amor, se sentían terriblemente culpables por no haber estado ahí y haber estado con esa persona. Y son culpas que se cargan, ¿cierto? No estuvo en el accidente, no estuvo en ese momento o en el atentado, que eso no fue ningún accidente, pero siente mucha culpa, ¿cierto? Que no le alcanza a sopesar con el agradecimiento por no haber estado. ¿Por qué esto? Porque nos hemos convertido en, ya vamos hacia allí, nos hemos convertido en maquinitas déjame ver, vamos aquí. A ver, déjame ver qué pasó, yo quería algo aquí. Vamos con esto. ¿Cuándo nace la culpa? ¿Verdad? Déjame ver aquí atrás. Vamos acá. Sentirse total. ¿Ustedes están viendo la pantalla completa? Una manito arriba de alguno para yo ver. ¿Cuándo nace la culpa? Ok, perfecto, gracias. ¿Cuándo nace la culpa? La culpa nace la culpa nace de esa programación que nos han hecho desde chiquitines en nuestra niñez, que se alimenta y crece toda la vida. ¿Cómo fue que nos enseñaron a hacernos culpables? Ustedes todos, no sé, los que tengan hijos y los que no, y los que fuimos niños, hemos visto criar otros niños, cuando le dicen, por ejemplo, si el niño está defendiendo su juguete, él no quiere que otro muchachito se lo agarre. No, 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 no. El niño, perdón, aquí, espérate que se me fue. Tengo que admitir a alguien y no sé cómo voy aquí. Déjame ver, me queda más fácil acá. Es que quiero presentarlo de otra manera. Porque se me va toda la... Ya, dejémoslo de este tamaño. Si no lo puedo, si todavía me falta mucho en la tecnología, lo admito, por favor. Pero estábamos retomando. Esos niñitos que cuando está defendiendo su juguete para que otro muchachito no se lo agarre, lo primero que le dicen, ¿cómo se te ocurre? Comparte, mira, ¿cómo? Y le hacen toda la perolata. Él sí te presta tus juguetes. ¿Por qué tú no lo haces? Ya desde los 2 años nos están metiendo en la bendita cabeza que tengo que sentirme culpable para ser bueno. ¿Sí? Que lo que yo es, que esa necesidad de defenderme a mí mismo no es válida porque no está bien, ¿no? Otra forma de nacer esta culpa es cuando está relacionada directamente con la importancia, ¿sí? También nos lo empiezan a sembrar desde chiquitos. Mira, si a ti te importa tu mamita, tú no puedes hacerle eso. Mira lo que le hiciste. Entonces el niño empieza a sentir, yo hice algo inapropiado y ahora qué hago para que a mí me importa mucho mi mamá, pero ¿y ahora qué hago? Y empieza a cargar con la culpa de que no está apropiado, de que no está bien, ¿cierto? De que hay algo que no camina bien con él, porque sencillamente si quiere demostrar importancia de algo o de alguien, se tiene que sentir mal porque no hace lo que esa persona requiere o quiere o desea, ¿no? Entonces, empiezan a sembrarnos culpa desde muy pequeños. Y nos damos cuenta, esto vamos ahorita para la parte de la psicología, que eso de alguna manera nos está haciendo mejores personitas, ¿no? Entonces, siempre te dice, si alguien te importa, entonces debes de preocuparte por esa persona. Por lo tanto, te sentirás culpable por lo que le haces o le dejas de hacer. Esto ya lo estoy retomando, sino que lo leí.
Entonces, la culpa se empieza a asociar con el querer o no querer, con amar o no amar. Entonces empezamos a reunir culpas toda la vida a causa de que a las personas que amamos de pronto dejamos de hacer o le hacemos, le decimos o no le decimos, pero ese sentimiento se va metiendo en nosotros y finalmente nos va carcomiendo, nos va llevando de una forma por la vida que no nos deja crecer, que no nos deja paralizar. ¿Cuántas veces damos 2 pasos hacia adelante y nos devolvemos 3 cuando volvemos a sentir culpa por las cosas que no podemos remediar a la final y al postre, ¿no? Entonces, sí, la culpa nace desde la relación con mamá, papá, hermanos, abuelos, cuidadores, las personas que están en nuestro entorno. De ahí que viene ese sentimiento con el que crecemos de baja autoestima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo culpable porque no he sido una buena persona con los que amo, con los que quiero, con los que me importan, ¿no? Y está la clase de culpa residual. Vámonos. ¿Cuándo nace la culpa, no? Esto sigue la continuación. Que cuando hablamos de la culpa residual es todo esto que viene, son residuos de toda nuestra crianza y de todo lo que nos ponen y nos hacen decir de que si te importa esta persona, entonces mira lo que le hiciste, entonces ve y pídele perdón o mira a ver cómo lo arreglas. Y cuando no se puede pedir perdón, cuando se hizo tarde y cuando ya no hay manera de retomar y poder pedir perdón y arreglar esa culpa, cargo con ella el resto de la vida, que finalmente me paraliza y no me deja avanzar y no deja que funcione y evolucione hacia adelante. Ya hablé de esto, cuando siendo adulto, ojo, cuando nosotros empezamos a acumular culpas de grandes, ya adultos, ya hablamos de la niñez, una adolescencia está llena de culpas y llegamos al adulto, ¿no? Cuando frente a mis propios códigos de comportamiento, yo no actúo de acuerdo a eso por algún tipo de circunstancia o momento. Por decir algo, eh, no sé, juzgué mal a una persona, ¿sí? Un compañero, un amigo, tuve una discusión, le juzgué mal, terminé y me doy cuenta después de que fue un error mío y empiezo a sentir esa culpa y yo misma me la pongo. Ya nadie me lo está poniendo. ¿Pero por qué me la pongo? Porque ya soy una maquinita automática de aprender a sentir culpa con respecto a lo que hago, dejo de hacer, digo o dejo de decir, ¿no? Ya puse el ejemplo de las Torres Gemelas, quizás porque tenía que ir a un lugar y no fui. Una de las cosas que más genera culpa es mentir, pero también somos maquinitas de aprendizaje de mentir desde muy chicos. Recuerden que los niños, cuando nosotros fuimos niños, y los niños de cualquier niño, aprende no por lo que le dicen, el niño aprende por lo que ve, no por lo que dice. Así es que si yo quiero inculcar en mi hijo parámetros de comportamiento, como generar una personalidad XY, tengo que cuidar mucho lo que hago, lo que digo y cómo me comporto. O sea, es muy, muy importante. Entonces tengo que alinearme en eso. Nosotros somos maquinitas de mentir desde chiquitos, porque ¿a qué niño no le dijeron, diga que no estoy? O dijeron alguna mentira para que vaya, diga que su mamá está enferma, diga que no pude ir porque me tocó ir al trabajo. Entonces desde ahí empezamos Ya a estoy, aprender a mentir. ya Cerremos está los en los mensajes. micrófonos para que no interfiera. Bueno, Yo quiero ir. Voy a mientras cerrar un momentico esto para poder cerrar solamente, micrófonos. Que no te preocupes. Aquí, ¿quién más tiene un sí, micrófono? no porque, no es por eso, sino que, si no, yo le Ya. Gracias por estar aquí. En este momento, ¿cuántas personas somos ya? 25. Genial. Entonces, volvemos a compartir nuestra pantalla. Déjenme abrir esto aquí. Nos vamos a compartir nuestra pantalla. Aquí estamos. Aquí estamos.
Entonces, así fue que aprendimos a hacer esas maquinitas de culpa desde pequeños. Pero luego, cuando llega la adolescencia, también empezamos a sentir un montón de culpas porque nosotros interiormente, nuestro cuerpo cambia, nuestro cerebro empieza a generar otro tipo de emociones y de pensamientos, y el aprendizaje y todo lo que absorbo me va creando algunos parámetros de comportamiento, pero no es fácil entrar con los padres o con las personas alrededor para ser totalmente libres y poder expresar todos estos cambios y todas estas cosas que nos llevan adentro. Y si tratamos de ver cómo salimos, por ejemplo, cuando un adolescente de pronto está explorando su cuerpo, o cuando empieza a escuchar cosas y aprende cosas que no enseñaron en su casa y que de pronto van en contra de los códigos de moral y ética de su casa o de la escuela. Entonces empezamos a seguir mintiendo y a sentir una culpa por lo que hago y por lo que sé, pero que no puedo compartir, ¿no? Y finalmente, en nuestro cerebro, lo que queda detrás de la culpa es: no estás bien. Entonces yo empiezo a sentir que yo no estoy bien para el mundo, que yo estoy incompleto. Y entonces ahí vienen todas esas cosas de sentirme incómodo conmigo mismo, porque somos maquinitas de culpa. Ahí viene lo que es la culpa autoimpuesta, ¿cierto? Cuando hago algo por placer. Miren, la simple dieta, ¿sí? No puedo comer carbohidratos. Y entonces voy y me zampo una torta deliciosa que veo en la panadería y después me siento como lo peor por haberme tragado esa vaina, porque entonces quiero bajar de peso, pero no soy capaz de dejar de comerme los pancitos, las torticas, las almojábanas, etcétera, chocolates y todas esas cosas tan ricas. Y entonces me impongo esa culpa de qué hice, de que no estoy haciendo bien, ¿verdad? Déjenme ver, yo quiero mirar. Yo quiero reproducir esto, pero creo que no me está dando. A ver, yo quiero bajar. Aquí voy a poner esto. Quiero colocar aquí para irnos con la siguiente. Entonces, aquí tenemos claro. Aquí está. Ustedes tienen toda la... Déjenme ver. Vamos aquí. ¿De dónde nace la culpa? Recordemos, hagamos un recorderis, lo hemos estado hablando, de los padres y familia, de los niños, de la escuela, de los amigos, de la religión, de la pareja. Todas estas instituciones o todos estos alrededor de nosotros nos han hecho aprender a sentir culpa sencillamente porque para poder decir que nos importan esas personas que amamos, nuestros amiguitos, la profesora, la institución, entonces yo tengo que sentir una gran culpa por lo que hago algo diferente a lo que ellos me piden, o porque no llené la expectativa de ellos, ¿sí? Lo mismo pasa con la religión, cualquiera que sea, tiene unos parámetros, unos códigos de ética y moral, y cuando yo pertenezco a un tipo de comunidad religiosa, y si en algún momento falto a ese código por incidente, por voluntad, por gusto, por placer, por lo que sea, ya ahí empiezo a sentir una culpa, que hay niveles de culpa, hay gente, no es niveles de transgresión, no es niveles de lo que hice bien o mal, son niveles de culpa, que la persona misma, hay personas que se sienten terriblemente culpables por una cosa que para otro es así de minúscula y que realmente no tendría una gran relevancia en muchos aspectos, pero para esa persona es eso tan grande, que le pesa demasiado en su culpa, ¿no? Hay parejas que su relación se relacionan todo el tiempo aparte de la culpa, a culpa. Sí, recuerda, te vas a almorzar con tus compañeros de trabajo. Claro, tú divirtiéndote, yo aquí sin hacer nada, ¿sí? No, es que si yo te importara, entonces tú cocinarías mejor. Si yo te importara, tú hubieras aprendido a bailar. Si yo te importara, son cosas minúsculas,
¿sí? Y empezamos a sentir una gran culpa porque las cosas de nuestra vida o las relaciones interhumanas no funcionan bien. ¿Por qué? Porque yo no hago o porque he dicho o no he dicho cosas que no van de acuerdo a lo que satisface al otro. Y entonces, como que la culpa tiende a sacarme de mí para que el otro sea más importante. Y luego estamos aquí jodidos con el tema de la autoestima, ¿sí? Pero estamos todo el tiempo mirando cómo es que aprendemos a amar a los otros por orden de importancia, donde si me importas, entonces hago lo que tú necesitas y me olvido de mí. Esto tengámoslo muy, muy presente. Finalmente, ¿esa vaina ayuda para algo? Cuénteme, ¿a ustedes les ha ayudado la culpa para algo? Entonces, una de las respuestas que me dan mis clientes es, pues, para no volverlo a hacer, ¿sí? Bueno, entonces ya no vuelve a hacer eso, pero ha hecho otras culpas, otras cosas que le han creado culpa. Sí, la verdad es que la culpa no ayuda. La culpa es una de las emociones más paralizantes. Se supone que esto yo lo tengo que mostrar cuando va saliendo así bonito, pero si los hago bonito, muestre, a ver, me esperan un segundito porque creo que puedo hacer algo aquí con esto. Puedo bajar acá esto, pero me los pierdo a ustedes. Pero puedo ir con esto para que me deje ver. Ahora sí, ahí creo que va mejor. ¿Ayuda a sentir la culpa? No ayuda. Realmente la culpa es una de las emociones más paralizantes. Es una de las cosas que más te llenan de parálisis, de inseguridad, de miedos, de ¿y qué hago y para dónde voy? Entonces, dejas de vivir este instante por estar parado en ese miedo. La culpa tiene unas ganancias psicológicas que realmente no son saludables, ¿sí? Otra de las ganancias psicológicas son como, por ejemplo, pues sí, yo me siento culpable, pero pues entonces puedo empezar a buscar otros culpables. Entonces empiezo a traspasar mi culpa para otros, ¿no? Si es que a mi mamá me obligó a mentir, es que ¿cómo le digo a ella la verdad? O es que no me dejan hablar, es que ellos nunca me escuchan. Entonces, tengo muchas razones para justificar finalmente los hechos, ¿no? Lo que no me sirve es sentirme culpable y mucho menos empezar a justificar las razones por las cuales esos hechos me hacen sentir tan mal. Otra de las cosas que da como ganancia de la culpa es aprobación de otros y que los demás sientan lástima, ¿sí? Cuando dice, pero es que yo qué culpa no ve qué tal, ay, sí, pobrecito, ay, qué pecadito, sí, pues qué culpa tiene. ¿Cuántas son las mamás? Porque es que esto lo escucho mucho, que excusan transgresiones espantosas de sus hijos, cosas graves, porque, ay, es que pobrecito el muchacho, ¿no? O pobrecita la niña, ay, pero ¿qué iba a hacer si mire lo que le pasó? Pues le tocaba hacer eso o defenderse o lo que sea. Excusamos muchas cosas, ¿cierto? Con la culpa y genera una lástima que finalmente, psicológicamente, te paraliza, te hace te hace sentir menos contigo mismo, ¿no? Esto pasar la responsabilidad a otros. La culpa te da un permiso para maltratar y manipular. Los que están criando niños empiecen a pensar muy bien el diálogo con sus hijos para enseñarles cosas de comportamiento, de moverse socialmente, de manejar amigos, de manejar escuela, de manejar autoridades, ¿Por qué? Porque ahí nosotros empezamos a fomentar a los muchachos cómo pueden manipular bajo la culpa, ¿cierto? Cómo pueden maltratar a otros desde la culpa. Yo conozco adolescentes que empiezan a tener parejas, que empiezan a tener noviazgos de 12, 13 años, donde ya hay un maltrato psicológico muy grande por culpa, ¿sí? Y obviamente viene una maquinita de reproducir culpa desde la niñez y viene y se encuentra con otro que alimenta más y más toda esta, vamos a llamar, caja de culpas. Entonces,
lo damos por natural. Nos sentimos mal, tenemos problemas de autoestima, pero no sabemos cómo y no sabemos cómo avanzar o salir de situaciones. Hay formas de eliminar la culpa, ¿sí? Hay maneras de empezar a sacar del sistema la culpa. Primero, entender que no importa cuánta culpa sientas, no importa cuántos días te tires en la cama a darte golpes de pecho, lo que pasó, lo que se dijo, no va a cambiar. No importa lo que hagas, métete en la cabeza que esa situación ya sucedió, ya no hay manera de cambiarla, ¿cierto? O sea, el hecho como tal no cambia. Pecho. Obsérvate, obsérvate para qué estás usando la culpa. ¿Qué beneficio crees que te trae la culpa? ¿Manipulas a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, al jefe? ¿Consigues dinero con eso? ¿Qué logras generando culpa y sintiéndote culpable? Déjenme decirle que de acuerdo a la situación que genera la culpa, hay diferentes órganos del cuerpo que se resienten con este tipo de emoción, que luego se traduce en enfermedad, ¿verdad? Entonces, vale la pena lidiar con esto. Hay dos formas de eliminar la culpa. Cuando realmente examina qué tan real y qué tan importante sería y qué tan realmente fue algo tan grave lo que hiciste, dijiste o hiciste. Una forma es que muchas veces nosotros ya no tenemos cómo ir a reparar con esa persona con la cual tuvimos la situación. O porque no existe ya, o porque no existe en nuestra vida, o porque no tenemos idea de dónde está. También existe que tengo la persona muy cerca a mí, pero que me es imposible comunicarme con ella. Que sé que si voy a decirle, ay, perdóname por la vez que te mandé para el carajo, o por la vez que te robé la blusa, o por cuando te desaparecí el zapato. O sea, finalmente, esa persona no lo va a entender y de pronto va a usarlo en tu contra. Tú conoces la gente que te rodea, tú ya conoces quién está ahí. Entonces, vale la pena, espérese que para poder admitir tengo que salirme de acá. Ya. Vale la pena hacer una técnica que es maravillosa. Si realmente tienes a alguien con quien liberar una culpa por algo real, ¿sí? Real. Sopesen muy bien qué tan real es eso. Necesito silenciar. Déjeme ver, por favor. Aquí. Ya la silencié. Entonces, sopesemos si eso es tan grande de verdad. Cojamos papel y pluma y sentémonos a hacerle una carta de diálogo a esa persona, ¿sí? No empecemos esta carta con, perdóname por haberte hecho. No la empecemos así. Una de las formas que tiene éxito para que estas cartas sean muy, muy efectivas es que tú empiezas la carta diciéndole a esa persona todo lo que te hizo sentir y todo lo que es real. No, fuiste una mala persona conmigo, me hiciste esto, lo otro. Tú no vas a ponerte a pensar si eso era bueno o era malo. Vas a sacar lo que tienes adentro. ¿Eso qué es? ¿Por qué? Porque para que tú te sientas culpable por haberle hecho algo a esa persona, es porque tuviste razones para hacerlo. Justas o no justas, no lo puedo sopesar, no puedo ser. Mi marido me fue infiel, un ejemplo. Mi marido me fue infiel y desgraciado y no sé qué. Y entonces yo para sacarme el cacho me metí con el vecino. Me siento toda la vida culpable porque hice eso. Tengo una razón para mantenerlo, pero me hace sentir muy mal conmigo porque finalmente, ¿cómo pude ser capaz de eso? ¿Verdad? ¿Cómo llegué a hacer tal cosa? Es un momentico que yo silencie esto. ¿Cómo pude ser capaz de tal cosa? ¿Verdad? Entonces,
No necesito correr a decirle a mi marido a los 80 años, oiga, yo estuve con el vecino o con su amigo. No, 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 por favor. O sea, No, sabe cosas. Las, ver si te ves tú. No, no me veo. A ver, ¿a quién tengo con volumen? Por favor, cierren los micrófonos. Entonces, no tienes que llegar allí. Finalmente necesitas poner en paz tu alma. Entonces, escríbele. Me dolió y pasó esto y hice esto y no sé qué, y con toda la tranquilidad esa carta es tuya. Es muy privado. Lo que pasa es que a veces si uno se pone a hablar con uno mismo se le olvidan un montón de cosas y empieza en que quiere hablar con la mamá y termina hablando con el último novio, o sea, no. En cambio, si lo escribes, se empieza a soltar, a soltar, a soltar. Y cuando ya la terminas, al final te pido perdón por todo lo que te causé. Te pido perdón, eso le llaman Ho'oponopono. Te pido perdón con todo mi pasado, con mi presente, con mis descendientes, o sea que aquí se acaba este negocio. Te pido perdón por haberte causado esa emoción, ¿sí? Y yo te perdono con todo mi pasado, mi presente y mis descendientes, porque quedemos en paz y desligados, sueltos, ya no más. Ya no vamos a cargar más este circo para allá y para acá, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a dejar. Y cuando terminas la carta, lo que haces con ella es que si tienes una foto de la persona, no importa si es la de bebé, no importa, pones esa foto enfrente tuyo y lees esa carta las veces que sea necesario hasta que tengas paz en tu alma. Vas a llorar, vas a rabiar, de pronto te acuerdas de que hay más cosas y se las escribe, pero las sacas, lo sacas de ti, ya no lo albergas, ya no lo guardas. Se vale, las primeras cartas para liberarte se llaman papá, mamá, relativos, la gente cerca, exparejas, parejas, hermanas, el tío, la tía, personas que de alguna manera crearon una relación donde hubo mucho dolor, donde hubo situaciones por las cuales hoy me siento culpable. Si estás albergando una culpabilidad muy alta que no sabes cómo manejar, se vale muchísimo encontrar con quién ayudarte a trabajar esto. Se vale mucho. ¿Por qué? Porque se trata de ti para poder avanzar, porque la culpa te paraliza, no te deja avanzar. Abro micrófonos por preguntas, hagamos preguntas y continuamos con la otra parte. A ver cómo estamos de tiempo. Estamos en tiempo perfecto. A ver, cuéntenme. Preguntas, pueden abrir su micrófono y preguntas. ¿Alguien? No veo a nadie. Si, por ejemplo, alguien puede alzar la mano abajo en el muñequito de reacciones, puedes abrirlo y ahí dice una cosa que levantar la mano. Hay dos cosas. O no estamos, yo no explico bien o explico muy bien. ¿Cuál de las dos será? A ver, cuéntenme. ¿Alguien? ¿Preguntas? Fátima, ¿tienes una pregunta? Bueno, o será que habemos mucho aquí que estamos muy culpables y ahora no queremos. Es muy probable, diría yo, desde ese punto de vista. Nada, yo entendí perfectamente toda la explicación que usted dio, Ya. pero es exacto como dice, venimos desde muy pequeños con un patrón muy aprendido y lo seguimos repitiendo en los hijos, los nietos y sigue generaciones y generaciones. Pero en caso difiero yo, de mi humilde opinión, en el caso yo tengo 2 hijos y yo traté de muy pequeño de tratar de ser, no sentir culpa, pero aprender a como a compartir, a estar con los niños sin que le quede esa culpa, sino Sí. en tratar de ser buenas personas, que por eso insisto en este momento que vienen arrastrando todo esto ahora y termina lo que es en el bullying, porque vienen creando y nosotros los padres muchas veces somos culpables
de muchas cosas de eso. También lo defiendo porque lo hacemos desde la inconsciencia, no estamos conscientes, estamos Total. pensando que a veces lo estamos haciendo bien y realmente estamos haciendo algo que es diferente. Y lo otro, jamás le dije a mis hijos, díganle que no estoy. No, pero eso es muy típico. Pero sí, entendí muy bien, pero creo también que lo podemos trabajar. Eso de la carta que usted dice, en una ocasión me tocó hacer algo parecido y funciona. Es Y muy es como claro. tan tuyo, tan personal. Sí, eso funciona muy bien. Funciona muy bien. Me faltó una parte que me retomas la carta. Cuando terminas de leer la carta, cuantas veces sea liberándote con la foto, cuando ya tu alma como que descansa, esa carta se quema. Yo normalmente digo quémala en el platero, en el zinc, porque es de metal normalmente, no es peligroso. Y cuando ya está hecha cenizas, abres la llave y que se vaya eso por el sifón. Ya. Y así como se va yendo, vas sintiendo que se acaba eso. Ya no eres depósito de ese dolor. Así Y es. se siente, pero hay que hacerlo. Si hay Es, que repetirlo, repitas, porque funciona, funciona. funciona mucho. Es una de las primeras Sí, funciona. herramientas para liberar el alma. Entonces, Ya. ¿alguna otra pregunta? Gracias, Fátima, por tu aporte. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias a usted. Entonces, continuamos. Hable ahora o calle para siempre. Vamos a continuar con nuestra segunda parte. Esta segunda parte. ¿Alguien va? Listo. Vamos a compartir pantalla y nos vamos con esta. Ya. Entonces nos vamos aquí a reproducir. No va a cambiar. Examina qué beneficio te trae para que así mismo sepamos por dónde hay que meterle la situación. Ahora, ¿qué es preocupación? ¿Sí? Esa preocupación. La preocupación estas dos emociones van muy juntas y a mí personalmente me gusta trabajarlas juntas porque tienen el mismo efecto, parálisis. La preocupación es el sentimiento que te paraliza en el presente por algo que podría pasar o va a pasar. Muchas veces tengo un pálpito, es que yo no sé qué es que yo no sé qué es y definitivamente va a pasar algo. ¿Por qué va a pasar algo? Porque de alguna manera estás en un foco de energía donde tienes que ver que algo suceda para poder justificar esa preocupación. Pero la gran mayoría de veces, el 98%, para dejarle ahí un rango, sucede que te preocupaste por algo que nunca va a pasar, que nunca pasó. Hoy en día tenemos un bombardeo impresionante en las redes sociales para hacernos sentir preocupación. Estamos preocupados por cosas que no están en nuestras manos, por cosas que no tenemos incidencia ninguna, que podrían pasar. Yo recuerdo cuando yo estaba chica, cuando decían que el mundo se iba a acabar en el año 2000, yo literalmente pensé que el mundo se iba a acabar en el año 2000, ¿no? Y yo decía, ¿cuántas cosas alcanzó a hacer antes del año 2000? Lo que nunca hice la operación, ¿cuántos años iba a tener cuando llegara el año 2000? Pero definitivamente cuando yo era chica, una persona a los 40 años era viejo, a los 60 ni se diga. O sea, no había gente de 60, según yo, ¿no? Según mi visión de ese momento. Pero la gente se preocupaba por eso y finalmente llegó el 2000 y el mundo no se acabó. Pero hubo mucha gente que en pro de eso, de esa verdad que se le metió en su cerebro, actuó y tomó decisiones que después le pesaron. Hay gente que, por ejemplo, decide vender su casa y todas sus cosas y comerse la plata y llega al año 2000 con 60 años y resulta que la vida sigue, pero ahora sigue sin nada de lo que tenía. Muchas gentes decidieron acabar con su propia vida porque ya no querían esperar el desastre que iba a ser para acabarse el mundo, entonces tomaron decisiones muy radicales que finalmente
son cosas que no pasan. No es hacer, quiero que quede claro, no es que uno no haga planes a futuro porque se está preocupando por cosas que no pueden pasar, porque cuando uno hace planes a futuro es cosas que yo planeo en las cuales yo tengo acción directa, ¿sí? Yo planeo hacer una carrera. Eso implica que eso se va a demorar 5 años. Eso es un plan a futuro. Y entonces, ¿qué hago? Me preocupo ¿por qué? Por cosas que sí puedo hacer. Tengo que conseguir la plata de la universidad, tengo que ver cómo me voy a mantener todos esos años, tengo que ver hacia dónde me voy a organizar. Entonces, tengo un plan de algo en lo que yo tengo acción, en algo en lo que yo tengo incidencia, algo donde yo puedo trabajar por eso. Pero yo no me puedo estar preocupando, ¿cierto? Porque los extraterrestres nos invaden. ¿Cuándo nos van a invadir o ya están? O sea, hay cosas en las que no puedo gastar mi energía ni mi pensamiento. En aras y en la excusa de es que tengo que estar informado, la gente se llena de un montón de información que le paraliza. ¿Por qué? Porque hay una preocupación enorme por unas cosas que no puede manejar, que no son ni siquiera necesarias para sí mismo, ¿sí? Entonces hay mucha gente que no quiere pensar en que puede hacer algo con su vida a un término de 5, 3 años, que es más o menos como vale la pena trabajar metas. ¿Por qué? Porque es que el mundo para donde va, como estamos, la cantidad de personas que hoy están decidiendo no tener hijos por la preocupación del mundo que está creando, que del mundo que tenemos, hacia dónde va el mundo, ¿cierto? Es una preocupación. Si yo decido no tener hijos para no vivir esa preocupación del mundo que vamos a dejar, díganme ustedes, ¿cómo vamos a cambiar el mundo si no nacen seres nuevos a los cuales sus padres se encarguen de hacerles hombres y mujeres de bien para que manejen el mundo después? ¿Quiénes pueden tener hijos? Las personas que en un momento dado están pensando en que no les importa, o sea, de pronto no tienen preocupación, de pronto no tienen preocupación o tienen otros fines para tenerlos, ¿sí? En estos días había por ahí circulando un video que me lo mandaba alguien, donde una mujer que tiene 20 hijos porque el gobierno le da por cada muchacho un poco de plata, ¿cierto? Entonces su modo de trabajar es tener hijos para que le den la plata al gobierno, pero las criaturas van ahí por su cuenta. Entonces, esa mujer no tiene tipo de preocupación por esos ¿Y hijos. hasta qué hora tienes que estar ahí? Lo único, a ver, tenemos abierto, un micrófono. No, ya casi se acaba. Es que me da pena porque siempre nos invitan. Espérate, dame un segundito, cierro esta pantalla. Son buenas, ¿eh? Déjame Sí, son buenas. poder cerrar. Lo que pasa es que aquí, pues, no es- Ya volvemos. Estamos aquí con la preocupación. Acá. Entonces, tengamos claro que yo sí puedo planear mi futuro porque son cosas en las que yo me puedo preocupar porque son cosas en las que yo actúo. ¿De qué me preocupo? De cómo ejecuto mi plan, de con dónde lo consigo, qué tengo que hacer, con quién tengo que hablar, qué está en mis manos. Pero preocuparme por algo que no está en mi control, que es incierto y que son más bien todo lo que llaman teorías de conspiración, eso nos paraliza mucho. ¿Cuánta gente no quiere hacer más porque tiene miedo de cómo se va a manejar el mundo? Cuando yo me preocupo por algo que no puedo resolver, estoy desperdiciando toda mi energía y me estoy paralizando. Y de paso que me estoy paralizando, me estoy ganando un montón de enfermedades que tienen que ver con eso, con inmovilizarme. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar muy mucho en esto. ¿De dónde viene la preocupación? Así como la culpa viene desde una temprana edad, la preocupación también. Porque recuerden, si tú amas a alguien, debes preocuparte por esa persona. Entonces aprendemos a preocuparnos por cosas, o sea, es muy fácil escuchar a un niño de 9 años diciéndome, porque me lo he tenido, por eso lo digo, diciéndome, no, es que estoy preocupado por mi mamá. Porque qué tal que mi mamá se muera. Estoy preocupado porque mi papá
no está llegando a la casa y estoy preocupada. O sea, un niño totalmente en algo que no tiene su manejo, paralizado totalmente en una preocupación que le genera miedo. Entonces no lo deja salir hacia adelante. Las personas asumen mucho el sentir preocupación con el ser responsable, ¿sí? Si yo soy responsable, pues yo me preocupo. Hay gente que dice, no, es que yo me preocupo muchísimo por mis hijos, pero no se levanta, no sale de la casa a buscar trabajo para traerle la comida. Solo con preocuparse cree que lo está haciendo. Y son estas personas que viven preocupadas, no es que yo soy muy responsable, yo estoy muy preocupado, pero muy preocupado y no toma acción. ¿Por qué? Porque la preocupación en algo que yo no puedo hacer me genera parálisis. Ahora, hay gente que lo usa como excusa porque tiene un miedo total a salir y enfrentar lo que tenga que enfrentar para poder lograr lo que quiere hacer, ¿sí? Entonces, esta emoción es muy, muy paralizante. ¿Sirve estar preocupado? Allá ustedes pueden ir preguntando, ¿de qué me sirve ser preocupado? ¿Puedo hacer algo por lo que me preocupa? Por ejemplo, por el nuevo orden mundial, ¿puedes hacer algo? ¿Puedes hacer algo? Por ejemplo, una preocupación genuina puede ser el cambio climático. ¿Puedo hacer algo por eso? Sí. Por eso no lo pongo como ejemplo, pero lo uso. Sí puedo hacer algo por el cambio climático. Aprendo a reciclar, aprendo a limpiar calles, aprendo a ser organizado y a manejar los desperdicios. Aprendo a hacer más, a tomar acción en cuanto mi minúsculo. O sea, el simple hecho que yo maneje bien el reciclaje o la basura de mi casa, que aprenda a comprar las cosas que compro para quitar más basura plástica o cosas así. Esa pequeña acción, si tú lo haces, tenlo por seguro que hay millones de personas en el planeta haciéndolo. Papi, Puede ser el 1, el 5, ya lo sacaste. el 3%. Déjenme ver. Alguien tiene su micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Entonces, yo sí puedo hacer algo por eso. Sí me puedo preocupar por el cambio climático, pero en vez de preocuparme, lo que hago es que tomo acción. Hago mi pequeño aporte al cambio climático, a detener el cambio climático, a cuidar, ¿cierto? ¿Para qué te sirve estar preocupado? Para no tomar riesgos. Es muy fácil decir, no, es que yo no me meto en ese negocio porque va a haber la recesión. Ahorita, hace nada meses, el mundo estaba hablando de recesión, ¿cierto? Entonces, la cantidad de personas que dejaron de meterse en un negocio, tomar un trabajo, hacer una inversión por el tema de la recesión, sin saber realmente qué es la recesión. Alguna persona yo le decía, ¿tú tienes riesgo de perder tu trabajo? No. ¿Tienes, o sea, realmente tú estás viviendo una recesión? Hay gente que está viviendo recesión toda su vida, porque toda la vida está sin medios económicos para poder vivir confortablemente, ¿ves? Entonces, hacia allá vamos. Otra cosa que sirve ser preocupado es creer que soy una buena persona porque me preocupo por todo el mundo. Entonces, eso me ayuda a decir, y hay mucha gente que dice, no, es que es muy preocupada, esa persona es muy preocupada, es de lo más buena persona, ella preocupa, ay, por todo el mundo. Y hay gente que literalmente en sus conversaciones es, ay, no, es que me preocupa, mire que me está pasando tal cosa, se incrementaron los robos, ay, qué miedo, yo no salgo, pero ya es que me preocupa eso. Y se llenan de toda esta información que les genera preocupaciones en las cuales no pueden hacer nada, pero que les paralizan su propia vida. El estar preocupado y mantener esa parálisis bien, tiene quebrantos de salud. Las personas que están preocupadas por otras cosas están enfermándose y teniendo enfermedades serias. ¿Cómo acabar con la preocupación? Lo primero es tener en claro qué está en tus manos hacer. Cuando algo te preocupe, revísalo de inmediato, así no le quemes tanta energía.
A ver, ¿yo qué puedo hacer yo qué puedo hacer para que los extraterrestres no vengan? No puedes hacer. Yo pienso que eso no está en nuestras manos. ¿Qué puedes hacer para que el nuevo orden mundial no aparezca? ¿Qué puedes hacer? De pronto revisar un poco más los líderes políticos o algo así para saber a qué líder le das tu voto para que las cosas tengan otros parámetros. Y con todo y eso, no sabes si va a funcionar o no, pero tú, al hacer tu parte, si es que tienes algo para hacer, es hacerlo, pero no te gastes más. Si tienes que arreglarlo, arréglalo, pero no te paralices en esa energía y en ese miedo de preocupación que no te permite avanzar y que definitivamente va a cobrar en tu salud y en todo tu entorno. Por favor, no te preocupes, ocúpate. Si algo te preocupa, entonces lo puedes solucionar, te ocupas en hacerlo. Ya, acción, no te quedas quieto. Bueno, y tenemos, esto es clave, las dos emociones que hemos trabajado hoy, la culpa está enfocada en el pasado, porque uno no se siente culpable por lo que va a hacer, uno se siente culpable por lo que pasó, no por lo que va a pasar. Pero la preocupación, ¿cierto? Ya no viene por lo de atrás, la preocupación viene por lo que puede pasar en el futuro. O sea que las dos están diametralmente opuestas. Pero ¿dónde estás tú? Aquí, en este presente absoluto. En este presente estás aquí, hoy y ahora. Y es aquí, en este momento en el que vives, en el que tus actos, tus acciones deben estar enfocadas en ti. Tenlo por seguro que si yo uso la experiencia de mi pasado, esa culpa, ¿verdad? La uso, esas experiencias que tuve allá, las uso como un aprendizaje para poder tomar una manera de llevar la vida, de actuar, de hablar, de ser nutritivo, de ser una mejor persona, de sentirme rico conmigo mismo. Entonces, mi preocupación hacia el futuro, ¿cuál es? Que lo que yo hago hoy va a ser mi futuro. Porque hoy lo que estás viviendo en este instante en tu vida nació de las decisiones que tomaste en el pasado. Todo lo que estés viviendo hoy en día nació de las decisiones que tomaste. Si es algo que aparece en este presente, por ejemplo, hoy estoy conociendo a una persona, hoy la conocí, qué emoción. ¿Cómo fue que llegué a conocer a esa persona? Porque hice una decisión donde me ubiqué en un lugar, o fui a un lugar, o estuve en una reunión, o me conecté en algo, y por eso conocí a esa persona. ¿Dónde nació lo que estoy viviendo hoy? En un pasado. ¿Ves? Se vale mucho que yo aprendo de mis errores, tal vez, pero no solo errores, de mis vivencias, porque también las otras vivencias de las cuales no me siento que hayan sido un error, también me dan aporte, pero de eso lo que hago es una experiencia, un aprendizaje para vivir un hoy. Con eso no me estoy preocupando por un futuro, porque lo que estoy haciendo hoy va a generar un buen futuro en mi vida. Aquí está, tú vives este presente y estas dos emociones tenemos que darles el lugar que corresponde y de esa manera empezar a tener una vida mucho más nutritiva. Yo les aseguro que si lo hacemos, cada uno se va a ir sintiendo muy, pero muy bien y va a generar salud propia, tanto emocional, física y mental y espiritual, ¿no? Y hemos terminado, vamos a preguntas. Esta soy yo, ahí tienen mis contactos por cualquier cosa. Voy a dejar ahora de compartir pantalla. Vamos aquí. Tenemos algo en el chat. Por aquí vi algo en el chat. Preguntas. Abran esos micrófonos. Hablen ahora Perdona, para siempre. yo tengo una pregunta, disculpa. Julián, ¿cómo estás? Cuéntame. Feliz de verte Hola, por aquí. Cuéntame. muy bien acá que acabo de dejar a mi mamá por acá. No, pues quería preguntarte, ya que tú estabas hablando, digamos que la preocupación venía de cosas del pasado, ¿verdad? La preocupación es por cosas del futuro que no están en mis manos.
La culpa Perdón, viene la del... culpa es la que viene del pasado, perdóname, sí que lo confundí al revés. Al respecto de esa culpa, eh, ¿qué podemos hacer? Pero algo, digamos, algo muy, muy simple que tú consideres como un acto primitivo para, digamos, dejar de sentir esas culpas. El acto primitivo, bueno, Juli, creo que te conectaste un chin tardito, pero la primera herramienta para poderse liberar de una culpa es escribirla, ¿sí? Entonces, por Esa, ejemplo, la culpa esa parte la tengo te la con, escuché, sí. si la escuchaste, haces tu carta. Ojo, Sí, a veces las cartas no son para otras personas, son para mí mismo, ¿sí? exacto. Para esa, porque cada vez que nosotros con ustedes hicimos esta charla, no, voy a ponerla conociendo al ser humano. Cuando nosotros vivimos la niñez dentro de nosotros, si tuvimos una situación antes, en el pasado, como que esa parte de nosotros se quedó anclada allí, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos culpa o tenemos lo que se llama un engrama o trauma, ¿no? Entonces, allí hay un pedazo de mí que se quedó paralizado. Entonces, yo tengo que entrar a hablar conmigo mismo y decir, mira, ya crecí. Por ejemplo, sucedió algo cuando tenía 13, 14 años, algo de lo cual hoy no me siento bien, pero fue un aprendizaje en mi vida, me dio tal cosa. Entonces me escribo a ese chico porque ya soy un más adulto, porque ya han pasado años y me doy cuenta que quizás eso me generó un montón de problemas o un montón de situaciones que me paralizaron, me generó miedo, me generó angustia existencial, me generó culpa, me generó un montón de cosas. Yo me escribo a mí mismo. Y lo que podemos hacer cuando nos escribimos a ese chico, ¿cierto? Es decirle, mira, te cuento que hoy ya crecí, tengo tantos años, hoy he hecho de mi vida algo mejor, tengo esto, esto, esto y esto. Quiero que no sientas más mal por eso que pasó, porque eso que pasó, de alguna manera, me hizo tomar otro rumbo y hoy estoy en una mejor posición. Porque si tú estás aquí y estás en este presente es porque el camino que generó ese evento no está en otro lugar. Estás aquí, es crecido. Eso normalmente se hace con un proceso en sesión de coaching, un proceso donde voy y rescato esos yos que se quedaron atrás en una situación que hoy me paraliza, que me da culpa, que me paraliza, que Sí, me hace sentir mal y que de alguna manera como que no me deja arrancar. Es como si tuviera un pie amarrado a la pata de la cama, como digo yo, ¿no? Y no claro. puedo arrancar. Entonces, yo creo, Juli, que tú y yo nos vamos a ver en un rato, no hoy, pero vamos a organizar una sesión donde nos vemos juntos. Bueno, pero Claro, claro, ahora porque empezamos a hacernos una carta bien linda, donde sí, sí, eso era lo que te iba, o sea, porque yo quería comentar un poco de que al final también eres tú, claro, pero en siempre, otro momento del tiempo, ¿me exacto, entiendes? siempre eres tú, siempre eres tú. Claro, Gracias, Juli, porque sí, tal vez no lo dije, pero la carta más importante es con nosotros, conmigo mismo, ¿sí? Porque siempre, por ejemplo, un niño de 5 años pasa por una situación X, donde él, ¿qué puede hacer un niño frente a un adulto, por ejemplo? ¿Qué puede hacer un niño de 5 años frente a un adulto? Y ese niño crece sintiéndose culpable por X, Y, Z razones, pero se quedó paralizado allí. Entonces, el adulto se fortalece y puede ir y rescatar su propio yo, diciendo, ya no necesitas estar ahí. Tú y yo, eso se llama el rescate del niño, que también es un proceso muy hermoso, pero que es muy, o sea, se puede hacer a nivel general, pero nunca llegará a tener el efecto que es un uno a uno trabajando estas situaciones. Entonces, eso, escribirte a ti mismo para perdonarte a ti mismo por las embarradas que hiciste o por lo que dejaste de hacer o en lo que te metiste, ayuda muy mucho, muchísimo. Gracias, Juli. Quedamos en no, que nos no. vamos a ver, ¿verdad? Gracias a ti por la respuesta. Mira, te hacen una pregunta por el chat. Ok.
Yo soy del 2004 y en 2012, con lo del calendario maya, pues sí, así fue No, exactamente. eso te lo dije con lo del 2000, claro. Sí, La, sí, la sí. pregunta que te están haciendo creo que ¿Cómo es se cómo se identifica la identifica la culpa? culpa. La culpa se identifica cuando yo me siento mal con algo que pasó. Así de sencillo, o con algo que dije. Así como que uno recuerda ese evento, dice, ay, ¿yo por qué dije eso? ¿Por qué mire? Y como que por allá dentro de ti hay algo que no te deja sentir confortable, ¿sí? Entonces, la culpa se identifica muy mucho con eso, con esa sensación de no sentirme bien conmigo mismo. Gracias, Juli, estaba mirando el chat. Acuérdense en que yo soy mi propio técnico. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Yo tenía una segunda pregunta Claro, por si puede servir. hay tiempo, dilo. Pues No hay tiempo, pero era al dilo. respecto de todos los miedos que se transmiten, que nos transmiten a nosotros como sociedad y que se Sí, hace a propósito, ¿sabes? Porque yo pienso en cierto sentido que nos generan ansiedad a propósito. sí es cierto. Por eso te estoy diciendo, ¿qué puedes hacer con eso esa es la preocupación. ¿Qué puedes hacer tú con eventos que te bombardean todo el día por noticias, por videos? La gente se sienta a mirar. Ustedes ya saben que ustedes buscan un vestido y esta vaina de alguna manera está ¿cómo se llama? El algoritmo es que él rapidito dice, esta está buscando un vestido y te empiezan a mandar todo lo que encuentran de vestidos. Mírate un video de algo trágico, de algo de esto que habla de conspiración y cosas de esas, y ahí mismo todo el teléfono se te llena te mandan rápidamente el algoritmo, te empieza a mandar información de esa que tú buscaste en un momento random, en un momento por cualquier instante. Y resulta que, claro, tú empiezas a decir, Dios mío, todo el mundo está hablando de lo mismo, mire, solo me llega eso, No, no es que todo el mundo te está mirando. Tú buscaste algo, viste ese primero, el algoritmo, o sea, la inteligencia artificial, identifica que tú estás, entonces te bombardea con esa información y es tanto el bombardeo que eso se llama un lavado de cerebro. Tú empiezas a asimilar tanto esa información que pierdes tu juicio, digamos, como el poder llevar la línea del centro para saber qué es cierto y qué no es cierto. Y entonces te comes entero esa mentira o eso que te quieren hacer creer o eso que te quieren decir sin masticarlo. ¿Por qué? Porque tu cerebro recoge información por tus 5 sentidos. Y si los ojos están viendo, el ojo le manda la información al cerebro, pero el cerebro no distingue de primera instancia si eso es verdad o no. Para eso yo necesito la operación de la razón. Eso debe ser mentira. O sea, yo hago mi propio análisis, pero lo tengo que usar con la razón. Pero la información en el cerebro es como el disco duro o es como el Google, ¿sí? Allá está toda esa información que yo he ido captando por mis 5 sentidos, pero que cuando sucede X o Y cosa, cuando yo le meto a Google, pongo Google el buscador y le meto la letra A, me empieza a buscar, ya esa vaina empieza a buscar todo lo que tenga la letra A de primero. Si yo le pongo la segunda letra M, ya, yo son aman, todo lo que tenga eso. Y así sucesivamente cada vez que le voy poniendo una letra, hasta que canaliza lo que yo quiero con la información que estoy buscando. Nuestro cerebro ha grabado información por nuestros 5 sentidos, por nuestros ojos, eso es toda una teoría, por nuestros ojos, oídos, gusto, piel, ¿qué me falta? Olfato, ¿cierto? Y resulta que el cerebro almacena toda esa información. Cuando pasa algo que te saca de lo corriente, se graba como una cosa que se llama engrama. Cuando se graba, entonces en cualquier otro momento de tu vida que tengas el mismo sabor en la boca, que se asemeje el olor y que suene algo igual a lo que estaba sonando, la misma canción, lo que sea, inmediatamente tu cerebro hizo lo mismo, buscó la información, checa, checa, y ¿qué hace? Saca ese pensamiento, lo pone al frente y genera una emoción, ¿sí? Entonces no es que yo siento y luego pienso, no. El cerebro busca la información y luego genera la imagen que luego se convierte en emoción. ¿Ves? Entonces, al ir sintiendo todo esto, nuestro cerebro no distingue todo lo que nos están mandando, pero a medida que voy sintiendo,
voy generando como, eso se llaman últimas palabras, como sellos con los cuales son mis paradigmas para manejar la vida. Entonces, vale muchísimo cuidar lo que vemos, lo que oímos, hasta lo que comemos, ¿cierto? Lo que usamos y lo que olemos. Vale mucho cuidarlo, porque recuerda que tu cerebro se está alimentando de eso. Y ese cerebro, así como se alimenta de todos esos datos, cuando tú necesites gestionar algo en tu vida, de esa base de datos es que va a sacar cómo va a actuar. No sé si me enredé esto más la pita, pero valía la pena retomarlo, ya que Julián hacía una pregunta tan válida. Julián, ¿respondí tu pregunta? Sí, sí, me la entendiste porque lo que quería preguntar era como que qué pensabas justo de los medios. Y sí, exactamente, muchas gracias. A cuidarse de esa vaina. ¿Sí? Hay que buscar el mecanismo porque eso tiene un nivel de adicción, la cosa más berraca, porque genera muchas emociones. ¿Alguna otra pregunta? Miren que la idea mía es que dure 1 hora y ya llevamos 10 minutos fuera de más. ¿Alguien más tiene preguntas? Muchísimas gracias. Voy a parar la grabación en este momento. Voy a parar la grabación. ¿Alguien más tiene preguntas? Buenos días, yo quería hacerte una pregunta. Sí, dime. A ver, mira, en mi caso, digamos que pues yo crecí con muchas creencias limitantes. Okay. Entonces, digamos que a mí últimamente me he dado cuenta como en los últimos 2 años que yo me preocupo mucho por el futuro específicamente. Me preocupo porque yo tengo, digamos, una hermana discapacitada, mis papás ya se están poniendo viejos, entonces yo estoy pensando en el futuro de que me van a venir muchas cargas. Y ¿Cómo eso, te sientes con eso, Rosy? ¿Cómo te sientes con eso? pues, o sea, yo sé que es mi misión, pero ¿por qué mi misión? De pronto porque yo misma me la cargué. ¿Sí me entiendes? Pero resulta que a mí me está generando mucha ansiedad. ¿Ansiedad qué? Por ejemplo, o sea, voy a hacer, digamos que en algún momento yo te lo contaré personalmente, pero digamos que en el caso, digamos que la culpa, ¿sí? O todos estos temores me han llevado a tener ansiedad y esa es la preocupación. Mi pregunta específica es, ¿cómo crees tú que uno puede, digamos que el proceso que tuviste me pareció bien interesante y yo en algún momento hice algo parecido y que realmente funciona muchísimo? Pero lo mío va dirigido a que pienso mucho en el futuro, ¿cierto? Y en un presente, en un futuro muy mediático, pero ¿cómo hago por ese sentimiento de culpa, por esos miedos, no llegar a la ansiedad? ¿Qué me sugieres? Mi amor, la ansiedad se genera en lo que tú piensas. ¿Qué pasa? Como empiezo a generar un poco de pensamientos. Entonces, el cuerpo, si esos pensamientos me generan angustia, impotencia, parálisis, ¿el cuerpo qué hace? Hay peligro, hay peligro. Entonces, ¿qué hace? Se alista para la pelea. ¿Y cómo se alista para la pelea? Deja de respirar bien y empieza a respirar aquí arriba en el músculo. ¿Por qué? Porque es la alerta para poder correr. Entonces, uno no se da cuenta a qué hora respira mal. Y obviamente, como no está llegando oxígeno al cerebro, porque para que llegue oxígeno al cerebro necesito llevar oxígeno al fondo del pulmón. Es cuando uno respira y se le sale la barriguita, es porque el músculo que hay encima de la barriga se llama diafragma. Cuando el pulmón se llena, empuja el diafragma y la barriguita se sale. Y se contrae cuando sale. Entonces, cuando yo no respiro profundo y bien, que esa es el ideal, es respirar profundo y bien para obtener calma. Entonces, está aquí arriba en modo pelea, en modo salvarse. Entonces, no llega suficiente al cerebro, porque el cerebro en ese momento no necesita razonar, necesita correr. ¿Qué hace? Que genera ansiedad. Entonces da taticardia porque el corazón tiene que bombear rápido sangre, porque no llega oxígeno al cerebro, entonces necesita mandarle sangre, entonces bombea más rápido y eso se llama un ataque de pánico, una ansiedad. Así como, ay, y es que esa es angustia perenne y eso que no me ubico. Entonces, una de las primeras cosas que puedes hacer es
no te sientes en calma. Si puedes salir a caminar, sal a caminar. Pero sales a caminar, a respirar así. No subiendo los hombros, solamente que salga la barriguita. Y sales a caminar y empiezas a mirar el árbol, el cielo, la gente, el perro, lo que haya alrededor. Y miras, por ejemplo, mira las hojas de los árboles que son muy diferentes todas, que tienen verdes diferentes, los troncos de los árboles que nos cuentan su historia. O sea, te empiezas a enfocar en esas cosas del presente. ¿Por qué? Porque estás caminando, respiras tranquila y al enfocar tu presente en esas cosas que te rodean, al mirarlos y como que empiezas a mirar y mire tan linda esa hoja, ese color, mire ese tronco, cómo son sus líneas. ¿Qué pasa? Que te vas a calmar y empiezas a respirar tranquila, entonces llega oxígeno al cerebro y te vas calmando. Ya después de calmada, realmente puedes retomar qué estaba yo pensando. No, y se nos salió la pobre Rosy, dame un segundo. Rosy, te decía que tomas la herramienta de salir para mirar. A veces decir relajarse, la gente dice, pero yo cómo me relajo, yo quiero relajarme, pero no puedo. Sencillamente es ser consciente que tengo que llevarle oxígeno al cerebro. Eso es relajarse. ¿Cómo le llevo oxígeno al cerebro? Respirando profundo, llevando oxígeno al fondo del pulmón para que salga la panza y soltarlo suave, no rápido, ¿no? No porque te vas a ahogar más, es suave. Y sueltas. Por la mañana cuando se levanten, hagan un ejercicio que ayuda a nivelar el paso del oxígeno en el cerebro y es tapar las fosas nasales con pulgar y el dedo del corazón, ponen este aquí, destapan una fosa, toman aire, la tapan y destapan la otra. Eso hace que circule. Van a notar a veces que hay una fosa más tapada que la otra, ¿no? Pero circula y se va calmando. Rosy, vale el esfuerzo que tengas una sesión con alguien de tu confianza o alguien que quieras. Yo estoy ahí donde tú ya sabes, en este momento tienen mis datos para encontrarme. Y vale el esfuerzo para que puedas aprender a manejar ese futuro que aparentemente es inminente, o sea, es algo que sí va a pasar, tal vez, porque tú no sabes las vueltas que dé la vida. Y es empezar a mirar desde ahora qué realmente puedo hacer, qué tengo en mis manos para hacer, para que solucionar lo que se pueda presentar. Y si hay un plan para hacer, sencillamente empiezo a tener conciencia desde ahora voy a organizar los pasos que tenga que hacer para llegar a tener eso en control. ¿Listo? Rosy, ¿te contesté? Bueno, creo que perdimos a Rosy otra vez. ¿Alguien más en pregunta? En este momento detengo la grabación. Muchísimas gracias por estar. El próximo mes tendremos otro encuentro donde hablaremos de otro tema que igualmente siempre apunta a alimentarme y hacerme mejor persona, hacerme sentir muy bien conmigo mismo. No olvidándome de los demás, sino haciendo de mí alguien nutritivo, conmigo y con los demás. Paramos la grabación.